Este, bienvenidas y bienvenidos sean a su salón virtual del Tribunal Electoral de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace un momento estaba yo recabando opiniones entre ustedes sobre su perfil profesional y veo que hay gente que está involucrada en la academia, que dan clases, como dijiste, doy clases en la Facultad de Derecho. Es que es la Facultad de Derecho, o sea, es realmente en la casa de estudios de este país. Pero, aclaraste que era de Michoacán, pero que ya habías dado clases en la UNAM, ¿correcto? Sí, Bueno, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ok. Mm, También tiene una gran importancia en la formación de personas involucradas con la construcción del país, la preservación del país, de las instituciones que tenemos. Gustaría decirles que el día de hoy vamos a tener una clase muy interesante. Espero que les resulte interesante, porque nos vamos a abocar a un tema porque no, la inteligencia artificial no es muy inteligente todavía. Bueno, me están escuchando. Yo creo que hay muchos motivos para pensar que nos están espiando de muchas formas. O sea, uno dice una cosa y le contesta, oye, ¿por qué? O sea, es que están escuchando, están, eh, no sé si grabando o tomando nota de qué es lo que uno dice, qué es lo que uno eh, se interesa, cuáles son sus preferencias, etcétera. Bueno, entonces, la, la clase de hoy va a ser un tema, eh, como les decía, que tiene un interés eh, muy grande para eh, para lo que es la vida de la justicia electoral, que es la argumentación en la redacción de sentencias. Creo que sí están viendo la presentación sin problemas. Si alguien tiene alguna dificultad o tanto con lo que se presenta como con el audio,
por favor díganme para ver de qué modo podemos resolver el asunto. Vamos a ver, vamos a decidir en lo que es la argumentación. Ya vimos muchos temas relacionados con la argumentación. No es necesario que les recuerde aquí eh, los puntos esenciales del tema. Simplemente recordar que la argumentación es un acto humano y en cuanto tal es un acto práctico. Que desde niños le argumentamos a nuestros papás, a nuestros maestros, a nuestros amiguitos, a nuestros hermanos, hermanas, a nuestros tíos, a toda nuestra familia. Casi decíamos de aquella ocasión, casi hablar es sinónimo de argumentar. Siempre quieres decir algo sosteniendo una idea que pretendes que el otro o la otra se convenza de alguna forma. Sabemos que los actos prácticos, no sé si lo dije en aquella ocasión, se distinguen de los actos intelectuales. En cuanto a los intelectuales, responden o son respuesta a la pregunta de qué debemos saber. Y los prácticos es la respuesta a qué debemos hacer. Hacer. Toda nuestra vida nos la pasamos haciendo cosas. Ahora mismo estamos haciendo algo. Estamos abarcando un acto práctico. Tomar una clase. Tomar una clase en la tarde de un jueves. Puede ser algo eh, cercano a lo heroico. Ya el viernes es totalmente heroico. Y vimos también algunos conceptos relativos a la argumentación. Lo relacionamos con la interpretación. Vimos que interpretar es un acto puramente 100% intelectual, mientras que argumentar es una parte intelectual y otra parte práctica, otra parte que se dirige a mover emociones. Y en cuanto tal, si es un acto que hacemos todos los días, todo el tiempo, vamos a decir que a argumentar, aprendemos argumentando. Es algo que sí se puede mejorar. Hay escuelas, ¿no? Hay, hay libros que nos dicen cómo argumentar o cuáles son los argumentos que se oponen a otros argumentos, en fin. Sin embargo, gran parte de eso ya lo sabemos. ¿Cómo convencer a nuestra mamá de que nos deje salir a jugar a la calle? Pues ya más o menos sabemos qué le debemos decir, qué gestos debemos poner.
qué motivos le tenemos que dar. En fin, es algo que se aprende solito. Y la argumentación es un acto esencial en algunas partes del derecho, de la práctica del derecho, como son las iniciativas de ley, que pues, acaban convirtiéndose algunas en exposiciones de motivos. No es lo mismo una iniciativa a una exposición de motivos, pero es casi intercambiable. Las demandas, ya en un plano privado, a la hora que no sé si ustedes han demandado a alguien o han escrito alguna demanda, pero tienen que, sabemos que en ese momento se tiene que redactar una buena argumentación para convencer a quién. ¿A otra parte? No. A otra parte es el adversario al que quiero derrotar. Yo quiero convencer al juez, a la jueza, o cuando digo juez me refiero en genérico. Y es una parte también esencial en todo tipo de resoluciones jurisdiccionales. No solamente en las sentencias definitivas, en todo tipo de sentencias, las interlocutorias, por ejemplo, en los autos de, de la sala que deciden que se tiene que hacer tal cosa, en el auto que decide que se va a, a, a juntar un, un juicio con otro juicio, se va a acumular, o que se van a dividir, en fin, o sea, todo eso requiere de una correcta argumentación. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de argumentación que tienen que llevar a cabo por los órganos oficiales de la jurisdicción, tenemos que, bueno, el concepto básico es el mismo, ya lo conocen ustedes, que por ley, la ley nos obliga a poner lógica en nuestra argumentación. Nuestra argumentación debe tener un componente de lógica. No puede ser lo que sea. No puede ser únicamente emocional. O sea, no, una argumentación puramente emocional no sirve como una argumentación jurídica. Ustedes imagínense que el juez o la jueza decidan que em, eh, Pedro Pérez es inelegible. Pero en vez de decir es inelegible porque es extranjero o extranjera, es inelegible porque siento una intuición que me lleva, un déjà vu, me llevó a pensar que esta sería la mejor solución.
Hoy en la mañana, al amanecer, los astros me dijeron que, que el rumbo era, o sea, esa argumentación no sirve, al menos para la vida judicial no sirve. No sé si se emplea, de hecho se emplea en muchas otras cosas, muchos otros ámbitos, que hablan de los ángeles y cómo eh, los ángeles nos protegen, o la suerte, la bruja nos echó el mal de ojo. A ver, estamos hablando de lógica, pero de una lógica, ¿cómo se entiende normalmente el concepto de lógica? Es decir, la lógica, sabemos que es el modo correcto de pensar, el modo correcto de armar los pensamientos, de armar las ideas. Una, un razonamiento ilógico es un razonamiento incorrecto. Por eso, la lógica como disciplina es aquello que estudia las formas del pensamiento humano. La lógica clásica, que es la más usual, que es la que vamos a usar, es la que vamos a usar, la que se utiliza en el ámbito jurisdiccional, al menos en Occidente, no sé, en Sri Lanka, a lo mejor no, a lo mejor en Congo belga, pues a lo mejor no es así. Pero en el mundo occidental, que nosotros, a pesar, como latinoamericanos, de alguna manera pertenecemos a Occidente, pero pertenecemos de un modo mezclado. O sea, tenemos gran parte de occidentales y gran parte de autóctonos. O sea, es una mezcla que puede ser hasta cierto punto buena, hasta cierto punto mala, pero estamos hablando de la lógica clásica occidental que como lo vamos a ver enseguida, que inventó un- el padre, casi uno de los padres del pensamiento occidental, que lo vamos a ver enseguida. La lógica en sí misma es una ciencia formal, es como las matemáticas. Bueno, es, de hecho, las ciencias formales que sabemos que existen, pues son matemáticas, lógica, lingüística y pues poco más. Yo creo que son todas lógicas formales, donde se estudia la correcta relación entre una forma y otra. No tienen estrictamente un contenido empírico. Puedes estudiar lógica sin estudiar nada de la realidad. Puedes saber mucho de lógica sin saber nada de la realidad.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como juristas, como especialistas en derecho, no se nos pide que sepamos la lógica como disciplina. No. Se nos pide que dominemos la lógica en, pues, un sentido ordinario. Saber qué es lo congruente y encontrar qué es lo incongruente, qué es lo ordenado, qué es lo desordenado, qué es lo incoherente. Con saber eso, nos basta. No hace falta que sepamos em, los 32 tipos de, de silogismos, los de 14 tipos de falacias. No hace falta, porque si no, la mayoría o el 99% de los servidores públicos involucrados en la impartición de justicia, entonces están abajo del nivel, porque no conocemos a profundidad de eso. Se nos pide únicamente que dominemos la lógica en un sentido ordinario. Y a esto quisiera remitirme. Les dije que iba a hablar del padre de la lógica, y para esto tenemos que remitirnos hasta el pasado más pasado. Y para ir hasta el pasado más pasado, vamos a irnos primero a un pasado no tan pasado, no tan, no tan lejano, que es el siglo XIX. Siglo XIX y siglo XX, con un filósofo y matemático inglés, de nombre Alfred Whitehead. ¿Qué tiene de especial este señor? Bueno, hizo muchas cosas para la contribuciones a la filosofía analítica que no viene al caso abordar el día de hoy. Solo me quiero referir a una frase de él que nos va a dar un panorama de lo que estamos hablando. Esa frase es la siguiente: toda la filosofía occidental se reduce a una serie de notas escritas al margen de las páginas de Platón. ¿Platón? ¿Sí? Platón es el padre de la filosofía. Hombre, podemos decir que no, el primer filósofo em, realmente fue Tales Mileto. No, el primer filósofo fue Sócrates, maestro de Platón, porque Sócrates dijo que él no era, se oponía a los sofistas de su época. Sofista es el que se decía sabio, los sabios, los que sabían. Y Sócrates en un momento dijo: yo no soy sabio, yo solo sé que no sé nada, yo solo soy amante de la sabiduría. Filósofo es en teoría el primer filósofo, pero realmente
no conocemos gran cosa de lo que dijo realmente Sócrates, porque Sócrates no escribió nada. De lo que dijo Sócrates algún día en su tiempo, sabemos gracias a los escritos de Platón, fundamentalmente. Entonces no sabemos hasta qué punto lo que dijo Sócrates es lo que dijo Platón y lo que dijo Platón es lo que dijo Sócrates. Se ha tomado como que Sócrates es el padre de la filosofía y pues, es un tipo que digamos, absolutamente importante, imperdible, que habló de filosofía, habló de política, habló de ética, muchos temas. Sin embargo, cuando Whitehead dice que toda la filosofía occidental es un comentario a las páginas de Platón, debía, yo creo que se refiere principalmente, o en primer lugar, a su mejor alumno, a su principal alumno, que es Aristóteles. Aristóteles tiene la fama de saber de todos los temas. Obviamente no es que se vea todo, porque nadie sabe todo. Nadie sabe todo. Ni Wikipedia sabe todo. Vaya, solo Dios puede saberlo todo. Pero Aristóteles sabía de todo. Porque a lo mejor en nuestras épocas, si se lo importáramos al siglo XXI, a lo mejor quizás ni siquiera diríamos que fue un filósofo. ¿Por qué? Pues un tipo que un día eh, publica un libro de biología, otro día, otro día publica un libro de astronomía, otro día de ética, otro día de política, otro día de filosofía, otro día de lógica. La lógica, él mismo lo que elaboró. La lógica no es una parte de la filosofía, es una cosa que nos sirve para pensar bien. Por tanto, es un instrumento de la filosofía. Y habló, pues, de muchas cosas. Cuando habló de la lógica, lo hizo en un libro que pueden encontrar en cualquier librería, que se llama Organón, que justamente sabemos que la traducción de esta palabra es instrumento. Se refiere a que la lógica es una herramienta, es un instrumento. Y él concebía a ver, voy a regresar aquí. Él concebía la lógica, sabemos, les dije que es la ciencia del correcto pensamiento. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a pensar correctamente, de una manera adecuada? Pero dividir cuáles son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, el pensamiento más simple es el concepto. Concepto.
vamos a decir, el concepto de tasa. Tasa. Tasa es un concepto. No, en lo siguiente, en complejidad, es la relación entre conceptos. A esta tasa le voy a poner otro concepto. Fría. Ya se me frío el café. Entonces, el concepto frío lo aplico al concepto tasa. Entonces, de ese modo, aplicando un concepto a otro concepto, tengo un predicado, una proposición, lo que también después se llamó juicio lógico. Solo en el juicio lógico, solo en la proposición está la verdad. Porque puede ser que esa taza está fría o no esté fría. Pero taza, como tal, no puede ser verdadero ni falso. ¿Cuál es el siguiente nivel de complejidad? Las preposiciones hay que ordenarlas de manera que una proposición juntada conectada con otra proposición dan como resultado otra proposición. Esto es lo que se llama silogismo. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Es un silogismo. Y pues estudió los silogismos. Durante la Edad Media se desarrolló un estudio preciso sobre todos los silogismos que pueden haber. Se detectó de 31 tipos de silogismos y al mismo tiempo la lógica clásica, estamos en la lógica clásica, distingue una cosa muy importante, que es las preposiciones, las proposiciones falsamente correctas. Si una proposición parece que es correcta, pero si la vemos bien no lo es una falacia. Entonces, bueno, en nuestro mundo está lleno de proposiciones, de razonamientos, de falacias. Abundan las falacias, abundan los razonamientos parcialmente correctos, o más bien, engañosamente correctos, o que son realmente falsos. En esto, tenemos que acudir a que cuál va a ser el papel de la lógica en las sentencias. Para esto, antes de entrar a ese tema, me gustaría que hiciéramos una breve pausa antes de entrar al tema
y, y regresamos en 5 minutos. Yo tengo que ser unas 7:41. ¿Qué tal si a las 7:50 estamos de regreso? Pueden apagar sus cámaras. Muchas gracias.
Estamos de regreso. Vamos a hacer una reflexión sobre este tema que espero tenga que todo el mundo puede ver la presentación. El problema, entonces, yo les dije algunos conceptos muy básicos, pero fundamentales de lo que es la lógica clásica, la lógica que desarrolla Aristóteles. La lógica clásica, Aristóteles, es más o menos del año 400 antes de Cristo. Y pues debemos ver qué vigencia ha tenido esta lógica, este pensamiento. Vamos a decir, un personajazo como Kant del siglo XIX. En el siglo XIX dijo, la lógica de Aristóteles no ha tenido que retroceder ni un solo paso. O sea, estaba reconociendo la validez en ese momento todavía de la lógica clásica. Y bueno, esa lógica no ha perdido validez, es una, lo que es en filosofía perenne, nunca va a acabar, no tiene fecha de caducidad. Sin embargo, es cierto que en el siglo XIX también en Alemania se creó otro tipo de filosofía, otro tipo de lógica, que es la lógica dialéctica. Creó Hegel. Muy interesante. Según él, todo lo que vemos, todo lo que el mundo entero es producto eh, de una oposición de un término con otro término que da como resultado una, una conclusión. O sea, tesis, antítesis y resultado. Todo lo vemos así. De alguna manera sí es así. Esta lógica que funda Hegel no contradice a la lógica clásica. O sea, no la trata de sustituir. O sea, es un añadido filosófico que se le ocurrió para eh, sustentar su complicadísimo pensamiento. Complicadísimo. Luego
también en el siglo XIX, a finales del XIX, se fundó otra lógica, la lógica matemática. La lógica matemática la funda obviamente un matemático que se apellidaba Frege. Él da lugar a un tipo de pensamiento que venía a concluir que se transforma en la filosofía analítica, a pesar de que no era él británico, pues es la filosofía que distingue el mundo intelectual británico, la filosofía analítica, según la cual él pensaba reducir todo el pensamiento, todas las palabras y todas las ideas, las pensaba hacer algo así como átomos de pensamiento, los cuales se podían medir, las relaciones entre esos átomos se podían perfectamente conocer, y conocer el pensamiento humano a través del lenguaje humano es algo que suena lógico. Bueno, no quiero usar la palabra lógica, es algo que parece razonable y pues no es desacertado. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de que no es posible eso. Muy pronto se dieron cuenta de que el mundo de las ideas, o pongámoslo, las ciencias humanas, entre las cuales está el derecho, la sociología, la política, no se pueden conocer a través de instrumentos matemáticos, porque simplemente los instrumentos matemáticos son buenos, acertados, para conocer cierta parte de la realidad. Y la realidad humana es, digamos, distinta, no es analógica. No puedes usar los mismos instrumentos para una cosa y para la otra cosa. Y esto se dio cuenta desde el siglo XVIII. Pensadores como Thomas Reid, que se dio cuenta de que no es aplicable ningún tipo de, de- de semejanza entre las dos. Que tú no puedes tratar a la política como tratas a la astronomía. Y tú no puedes tratar el derecho como tratas a la química. O sea, son cosas diferentes. Entonces, bueno, ya vamos a enfocarnos en el papel de la lógica en las sentencias. Para esto tenemos que enfocar que concluir que una sentencia es un silogismo. Así es un gran silogismo, es un largo silogismo. Se quedan llenos de subsilogismos, pero es un gran silogismo. Y por eso valen las leyes de la lógica clásica, las, las reglas de la lógica que inventó Aristóteles.
y no valen, no son aplicables las reglas de la lógica dialéctica, que no tienen nada que ver, ni matemática. Pero ese gran silogismo, bueno, la lógica es una cosa que está dentro de la estructura de una resolución judicial en todos los sentidos. Principalmente podemos distinguir un ámbito interno y un ámbito externo. El ámbito interno es la relación entre las distintas partes de la misma sentencia entre sí. O sea, una sentencia no puede comenzar diciendo que es un recurso de apelación y a la mitad en el cuerpo de la sentencia, por decirlo así, decir que están resolviendo un juicio de inconformidad y acabar resolviendo un juicio de amparo. No, o sea, tiene que guardar esa lógica interna que aparte se nos hace pues, muy razonable, no nos cuesta trabajo darnos cuenta de que debe ser así. Ahora vamos a ver las distintas partes de una sentencia y vamos a ver en qué, eh, en qué modo se aplica esta lógica interna, cómo se relacionan unas partes con otras. Bueno, la sentencia también tiene que tener una lógica, pero desde el punto de vista externo. Una sentencia se relaciona con el mundo externo. O sea, no puede, o sea, se refiere a alguien en el mundo real. Tiene que relacionarse de muchas maneras. Como no puede poner obligaciones imposibles de cumplir. Lógica, ¿no? No puede referirse a un sistema jurídico distinto al que está. O sea, no puede decir, pues esta sentencia se aplica a Santiago de Chile. A las, es obliga a las autoridades de la ciudad de Santiago de Chile. Tiene que tener eso que también lo vemos como algo muy, muy asequible. Es lo que les dije al principio. No hace falta que conozcamos la lógica como disciplina. No hace falta que tengamos estudios de lógica. No, hace falta distinguir qué es lo coherente de lo incoherente. Si una prueba se refiere al hecho que trata de probar y no es incoherente. O si le faltó a la sentencia, le faltó extraducibilidad, porque no habló de todos los hechos. Entonces vamos a ver que aparte de la lógica clásica,
también se aplica una especie de lógica que no es contraria de ningún modo a la lógica clásica, es un complemento, que es la lógica difusa. Este, la lógica interna habla de coherencia, de congruencia. Es una cosa que tiene que tener. Entonces, la lógica no solo se relaciona con el mundo externo, así como, no sé, sino que se relaciona también con las propias sentencias anteriores que ha dictado ese órgano judicial. Tiene que ser medianamente congruente con el criterio que ha venido sosteniendo el, el, el tribunal a lo largo de 15 años. No puede cambiar así de opinión tan sencillo, tal cual. Si cambia de opinión, se tiene que justificar por qué se cambia de opinión. Se tiene que justificar por qué es mejor cambiar de opinión. ¿Por qué esto no causa ningún detrimento en la seguridad jurídica de las partes? Eso lo debe justificar, argumentar una sentencia. Entonces, bueno, veamos los tipos de lógica. Se utiliza la lógica clásica en la valoración de normas y la lógica difusa incluso en principios. Cuando se va a hacer, aquí faltó aclarar, aquí está mal, se puede prestar a confusión. La lógica clásica no es, en principios es lógica difusa. La lógica difusa es una lógica del no totalmente una cosa ni totalmente otra, sino gris. O sea, no de blanco y negro, sino muchos grados de grises. En ese punto, la lógica, el órgano jurisdiccional, cuando utiliza o valora o argumenta con normas, utiliza una lógica clásica que es lógica de todo o nada. ¿Se aplica o no se aplica? Esta norma es contradictoria con esta otra norma. A ver, tenemos reglas para ver cuál es la norma que se va a acabar aplicando. Por ejemplo, norma posterior deroga a norma anterior. Norma especial deroga a norma
general. Y así tenemos otra serie de reglas para ver de qué manera se aplican las normas, las reglas. Y esta aplicación es de todo o de nada. Se aplica o no se aplica. En cambio, los principios, a la hora de valorar los principios no se derogan entre sí. Vemos que los principios son máximas de, de em, em, son máximas que deben convivir unas a otras, unas y otras. Entonces, el juez debe decir hasta qué punto convive, cuando entran en colisión dos principios, ¿cuál es el que va a prevalecer? ¿O de qué modo se va a instrumentar una solución que incluya a ambos principios, no que derogue a ninguno de ellos? Entonces, podemos ver que en la lógica también se tiene que usar al momento de argumentar cuál va a ser la, la norma aplicable, la ley aplicable, o cuál va a ser el principio aplicable. Y en cuestión de principios, se hace una operación lógica que tiene mucho que ver con la lógica difusa. Vamos a ver ahora cuáles son las partes de la sentencia. Principalmente, sabemos que eh, eh, tenemos una introducción que nos da los datos principales, eh, lo- lo- nos pone en contexto de de cuál es el tipo de sentencia, de cuál es el tipo de medio de impugnación que resuelven, y cuáles son las partes, en fin. La exposición, el resultando, es lo que bueno, se conoce como resultando, pero son los antecedentes. O pueden ser los antecedentes, o más bien la exposición, porque no solo son los antecedentes, sino que pone en contexto, pasó esto, en ese momento pasaba esto, otro, y se tiene que tomar en cuenta, o sea, es el pasado, es gran parte de la verdad legal que sostiene, que va a fundar la sentencia. En la argumentación que se va considerando, pues se dicen muchas cosas. Aquí empieza a hablar el juez. Se empieza a escuchar su voz, porque sabemos que lo propio del, de- del juez, del órgano jurisdiccional, es la resolución. O sea, lo más importante de la sentencia
Es esto. Pero para resolver, tuvo que haberse basado en unos antecedentes y en unas argumentaciones de qué modo se va a aplicar la ley. La argumentación, que es lo que nos trae, el tema que nos trae el día de hoy, se concentra en esta parte, en considerando la argumentación de las sentencias, vive o se expresa en los considerandos. Luego también hay otras partes de la misma sentencia que faltan aquí, que es el pie, ya lo vamos a ver, y los voto particular. Eso no se incluye en ese esquema, pero lo vamos a ver enseguida. Vamos a hablar de la introducción. Es el marco estructural de, de una sentencia y tiene que tener una conexión lógica con todo, este, con todas las otras partes de la sentencia. Todas. Es muy importante, es muy importante. Y mucha gente se queda, cuando analiza una sentencia, se queda con la introducción. Vamos a poner un ejemplo. Es un ejemplo no muy reciente, del 2018, un JDC. Se presentan ahí, se pone qué tipo de medio de impugnación se va a resolver. El número del expediente, actores, autoridad responsable, el magistrado ponente y pues el secretariado. Los secretarios y los colaboradores. El lugar, y la fecha. Todo esto es una parte fundamental de una sentencia. Y la frase sacramental, vistos para resolver los autos del juicio al rubro indicado. Es decir, realmente una sentencia es, como decía, la resolución, pero es un documento que precede, que, que sustenta una resolución, que argumenta una resolución. Aquí, al principio, dice claramente, oye, te voy a dar la resolución, te voy a dar la resolución. Enseguida vas a tener mi resolución, porque yo puedo hacerlo, porque yo soy el órgano competente.
De esta manera, dice, ya terminé la parte de la instrucción. La parte de la instrucción que eh, eh, para un órgano judicial es recibir la demanda, la contestación de la demanda, las pruebas, los alegatos, estudiar, este, eh, estudiar todo el caso, estudiar todo el expediente que se encuentra en los autos. Los autos es el expediente. Oye, ya revisé el expediente y te voy a dar la resolución. Entonces, pero antes voy a fundar y a argumentarte bien en la resolución. Para ello, antes voy a decirte los expedientes o de qué se trata el pleito. Aquí se fue una O, resultando, que claramente, obviamente, tiene que tener una coherencia lógica con el resto de la sentencia. Todas las partes de la sentencia tienen que ser coherentes con las otras partes de la sentencia y eh, de ser coherentes y congruentes. Entonces, la historia que se va a contar es la historia que cuenta el mismo juez. Los antecedentes son los antecedentes que él los narra. No son los antecedentes que narra el, el actor en su demanda, ni el demandado en su contestación. No. Son los antecedentes que él, como órgano, ya ha revisado, se han probado, se ha llegado a, son los hechos que se probaron. Es decir, de los que están convencidos de que son así, porque tuvo a su mano una prueba que lo sustentó. Este ejemplo es creo que es el mismo asunto. No, es otro asunto. Pero todos estos ejemplos son reales. Y pues, como pueden ver, es lo ejemplificativo. Antecedentes. Pasó esto, 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 esto. No aparece aquí, pero el contexto es el siguiente. Luego ya viene la parte interesante, la parte de la argumentación. Decía que se empieza a escuchar la voz del juez, del juzgador, porque una vez que planteó, a ver, voy a resolver tal asunto, tal día, tal fecha, en tal ciudad, tal juicio,
tales antecedentes. Muy bien. Ahora les voy a hablar yo como órgano judicial. ¿Qué es lo primero que digo? Que pues soy competente. Lo primero que digo es, ¿soy o no soy competente? ¿Puedo o no puedo? Porque si no puedo, pues, ¿para qué hago nada, no? Claramente, lo primero que debe hacer el, el, el juez en su argumentación es decir, ¿puedo o no puedo? Yo soy competente para resolver este medio de impugnación, este juicio em, mm, para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, porque soy competente, porque ahí tiene que haber una argumentación. Esto, pueden mentirlo, porque es una cosa muy coyuntural que se presentó, fíjense, estamos en 2020, durante la pandemia. Entonces, eh, se- la sala expidió un acuerdo eh, diciendo que solo iban a resolver de modo presencial o que se iban a resolver de modo no presencial ciertos conflictos y ciertos no se iban ni siquiera a resolver. O sea, se iban a resolver hasta dentro de cuando acabe la pandemia. Y todavía no acaba totalmente. 2022. Ojalá ya acabe pronto, ¿no? Pero digamos que esto lo podemos omitir, ¿no? Segundo, aparte de que soy competente, tengo que ver si lo que me presentaste, si lo que tengo en la mano, si la demanda que me llegó es procedente o improcedente. Em, ya podemos ver que aquí, en este juicio particular, la autoridad responsable dice que el actor, o sea, que es improcedente la demanda, pero aquí también va a decir, ok, es eh, el juicio, la demanda que nos presentaron es procedente porque tal, o es improcedente porque tal. Aquí tiene que haber otra argumentación. ¿Alguien quiere eh, hacer una pregunta? Bueno, Sí, si me sí, permite, doctor, en los considerandos que acaba de señalar, cuando
establece la competencia o la incompetencia, estaríamos vinculándolo con las causales de improcedencia. Creo que en este caso que usted está planteando, pues sí establece que la causa de incompetencia no es procedente, pero pudiera haberse dado el caso de que no es competente para conocer este medio de impugnación, y en ese caso estaríamos también considerando la causal de improcedencia de por qué no es competente. Creo yo que eso también tendría que ver con la argumentación. Bueno, se refiere a mi punto de vista, a dos cosas ligeramente diferentes. Si bien están profundamente relacionados, siempre que se habla de competencia en los considerandos, yo soy competente porque la sala superior, el artículo fulano, dice que puede resolver los JDCs que planteen las personas o las entidades, los partidos. Y la improcedencia se refiere exactamente, precisamente a la demanda. La sala puede ser competente para conocer de asuntos, de estos tipos de asuntos. Perfecto. Si fuera incompetente, no podría decir que es improcedente. O sea, es competente porque la ley le permite. Pues es una cosa que en algunos casos, si se resuelve que somos incompetentes, bueno, si es incompetente, pues ya se omite de casi todo eso, ¿no? O sea, si la sala dice, oye, este asunto, me vienes a plantear un juicio de amparo, oye, fíjate que yo no soy competente para resolver el juicio de amparo. Entonces, todo lo que digas, no sé si está bien o está mal, no sé si es procedente o improcedente. Simplemente no te puedo decir nada porque no soy quien para decirte algo. Aquí, en este caso particular, la sala se declara competente porque eh, la ley faculta a dicho órgano para conocer ese tipo de medios de impugnación. Eh, Ahora, ya soy competente, sí puedo revisar el asunto, cualquier cosa que se relacione con ese asunto. Ok, primero voy a revisar si tu demanda es procedente o improcedente. Y claro que no sé si me explico. O sea, son dos momentos lógicos diferentes que tienen pues sí, se relacionan entre sí, pero que no depende de uno de otro. Una sala, la sala
puede ser competente o puede ser incompetente, y eso es independiente de que la demanda sea procedente o improcedente. La demanda puede ser procedente, pero con otro órgano, el órgano competente. No sé si respondí a tu pregunta. Muchas gracias. Ah, muy bien. Hay, eh, aparte de los causales de improcedencia, hay algunos medios de impugnación que introducen o piden o exigen unos requisitos especiales de procedencia. Se pide, por ejemplo, en, en el juicio em, de reconsideración constitucional, que sea una materia constitucional. Ah, ¿se cumplió o no se cumplió? Bueno, en todo esto también, ¿se cumplieron los requisitos o no se cumplieron los requisitos de procedencia? Ya que yo soy competente, ya que las causales de improcedencia, ya que no hay causales que justifiquen declarar improcedente el asunto, entonces me voy al estudio de fondo, me voy al estudio de lo más importante, del cuerpo, de la argumentación que presentó la demanda. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pides? ¿Cuál es tu pretensión? Se, se distingue qué es lo que pretende el actor, que no siempre es obvio y no siempre, eh, no es un requisito que la demanda tenga un capítulo de pretensión. No, o sea, la pretensión es algo que el órgano, em, el juzgador deduce. Ah, pues si pides esto y esto y esto, pues, tu pretensión es a esto. Si pides caminar un paso, un paso para adelante, otro paso para adelante y otro paso para adelante, a lo mejor tu pretensión es llegar a la esquina. Este, y aquí es lo, el análisis de fondo de las sentencias. La pretensión se va a conocer a través de los eh, conceptos de violación. Los agravios. Los agravios nos van a decir a nosotros jueces y juezas, nos van a decir qué es lo que pretende el actor. Por lo general, presentan, no sé, 10 agravios, pero con el primero sabemos qué es lo que quiere.
Vemos que lo que pretende, lo que quiere es que se anule la elección que se anule la votación eh, emitida en una casilla. O que, que le concedan eh, el, el título de candidato o candidata al un militante. O que le devuelvan tanto dinero o que ese es el primer agravio. Los agravios se tienen, se tienen que escribir, los tienen que haber escrito el, el actor con forma de silogismo. La ley me faculta a esto, la autoridad eh, eh, incumple la ley por esta razón. Y la conclusión es que me debes dar, debes anular lo que, o debes corroborar lo que dijo la autoridad. Entonces, en la sentencia, a la hora de hablar de los agravios, también se tiene que distinguir o armarlos de un modo silogístico. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y siempre la conclusión va a ser, este agravio es fundado, infundado, operante o inoperante. O fundado pero inoperante. Hay varias mezclas que se pueden llegar, ¿no? Pero requiere de un gran esfuerzo lógico de argumentación en cada momento, en cada agravio, que no se puede separar del gran silogismo que es la sentencia. Por lo general, también eh, antes de los agravios, se llega se pone una metodología. Bueno, en este caso voy a estudiar los agravios que tengan que ver primero con la constitucionalidad y luego con la legalidad. O primero los que le afecten al principio federal y luego los afecten al principio local. O cualquier metodología es válida si es la que se sigue. No hay, es más, expresamente hay una, eh, una jurisprudencia que dice que los agravios se pueden estudiar en cualquier orden, no en el mismo, necesariamente en el mismo que lo presentó el actor. O sea, yo puedo comenzar por el final y acabar por el principio.
según el criterio que yo le haya puesto. Y no hay un criterio establecido. Un criterio es el que yo fije, solamente que tengo que ser congruente, ¿no? Si yo dije que iba a resolver primero estos y luego estos, primero estos y luego los otros, no puedo empezar primero los otros y luego estos. O sea, sería una falla de técnica, ¿no? Que no tendría gran importancia, pero ya vamos a ver qué importancia tiene o no tiene el estilo. Bueno, entonces, el estudio de los agravios, esto no requiere de una gran argumentación. Es más bien arbitrario, o sea, em, no hay, o puede ser que este apartado ni siquiera eh, se ponga en una sentencia. No es requisito poner una parte de metodología. En cambio, sí es requisito el estudio al fondo, a fondo o exhaustivo de los agravios. Cada uno de estos agravios tiene un, o debe tener estar bien argumentado. Ya vimos los tipos de argumentación, ya sabemos que en la argumentación justifica el resultado. Nosotros leemos esto y llegamos primero a la conclusión. Este agravio está, es infundado, tal cual. Es infundado porque, porque yo creo que no, y porque mi experiencia me dice, o sea, a la hora de argumentar, tengo que poner de manera así logística, porque la ley dice esto, el, no, el- la autoridad hizo esto otro, y el resultado es este otro resultado. Después de analizar los agravios, puede venir un capítulito de sentido de la sentencia, en el cual nos van a decir, obviamente, de qué va. Sentido de la sentencia, esta sentencia confirma el acto de la autoridad eh, que distribuyó eh, las diputaciones de RP. O esta sentencia, al haber
resultado fundados o infundados los agravios estudiados, lo procedente es tal, ¿no? Aquí claramente viene una argumentación que puede ser una derivación de esta que hemos metido en los agravios que hemos estudiado con previamente. Bueno, pues ya llegamos a la auténtica voz del juez. Es la resolución, que también le dicen decisión. Esto solo lo puede hacer el juez, pero no cualquier juez. Tiene que ser el juez competente. Vimos que la importancia de la competencia que se declara al principio de los considerandos y en la resolución solo puede ser que se confirma, que se revoca o que se modifica. Esa es la resolución. ¿Por qué? Porque en la materia electoral es un derivado de la materia administrativa. La materia administrativa implica siempre un conflicto entre la autoridad y el ciudadano. Entonces, lo que haya hecho la autoridad es de lo que nos quejamos, es lo que se queja el actor. Entonces, en la autoridad jurisdiccional dice, lo que hizo la autoridad, esa autoridad de la que te quejas, está bien hecho, se confirma. O está totalmente mal hecho y se revoca. O estuvo medio bien, medio mal, y se modifica. Y puede ser que se modifica en ese sentido y se modifica, bueno, ahí sí puede ser infinito, ¿no? Se modifica en el sentido que se expresa en los considerandos. ¿Bien? Que la materia electoral hace como 30 años se independizó de la materia administrativa. Ya es una materia por sí misma, es una disciplina por sí misma. Ya cuando al estudiar electoral, sí se tiene que estudiar, digo, una parte de administrativo, pero ya no es, ya se independizó, ya creció, ya mm, este, se independizó totalmente. Y esto es gracias, gran parte, al trabajo del Tribunal Electoral. Hace trabajo de personas como el magistrado Flavio Galván, el magistrado José de la Pesta, que en paz descanse, que
ellos dieron pie a una nueva eh, eh, disciplina del derecho. Bueno, entonces, ahí no se queda la sentencia, ahí no se acaba. La sentencia requiere de un pie. Si no tiene pie, se cae. Es decir, el pie, eh, en todas las salas existe un secretario general de acuerdos. El secretario general de acuerdos es el que está revisando en cada una de las sesiones y las votaciones, eh, cómo fueron al final. Dice, en ese sentido, eh, se aprobó por mayoría, por unanimidad y por mayoría de estos y votaron en contra estos o estas. Y yo digo, ese Tratado de Acuerdos tiene fe pública, funciona como notario público. Dice, esta votación fue en este sentido. Yo doy fe y firma el secretario general de acuerdos. Y firman, obviamente, los magistrados. Es un requisito que puede ser que sea demasiado, ¿no? Güey, ¿por qué tienes que tener una autoridad sobre otra autoridad? Pero pues, es una cosa que se eh, tiene un pasado muy importante y que le da una importancia a un órgano interno del tribunal, que es la Secretaría General de Acuerdos, que tiene esas facultades. Em, como secretario, tan es notado público que yo en algunas ocasiones, personalmente, decidí contar, en una ocasión necesitábamos hacer un trámite urgente, pero tenía que presentar una, eh, una constancia notariada, este, certificada. Fui con el secretario general de acuerdos muy amablemente, sacó la copia y me certificó la copia. Y es el notario interior de los tribunales. Bueno, luego del pie vienen los votos particulares, si es que hay votos particulares. Puede ser voto particular. Yo no estoy de acuerdo ni con la argumentación ni con la conclusión. O puede ser un voto concurrente. Yo estoy de acuerdo con la resolución, pero no estoy de acuerdo con la argumentación. Por esta y esta y esta y esta razón. Entonces, aquí la argumentación en estos casos corre a cargo del magistrado que presenta su voto particular o voto concurrente. Pues ya estamos su tiempo y y pues
Ya con esto hemos llegado a lo principal en la exposición sobre la argumentación jurídica, cómo se aplica en la construcción de sentencias. Pues muy bien, muchas gracias. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero estar en otro módulo. Creo que ya no me toca con ustedes en este diplomado, pero en cualquier otro diplomado me encantaría poder encontrarme con ustedes. Fue un placer, un gusto y me despido. Ya buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.